Hay descubrimientos que cambian la historia, y hay otros que la destruyen. Durante siglos, Egipto ha sido considerado el origen de la civilización avanzada, un punto de partida, un comienzo. Pero, ¿y si no lo fue? ¿Y si Egipto no construyó sus monumentos más importantes y simplemente los encontró, enterrados, esperando, como si alguien los hubiera dejado ahí miles de años antes? Y ahora una teoría está comenzando a filtrarse, una que suena imposible, pero que poco a poco está encontrando eco. La idea de que la gran esfinge no estaba sola, que hubo otra, oculta, enterrada, borrada de la historia, la segunda esfinge. La gran esfinge de Giza es quizás una de las estructuras más reconocibles del planeta. Un cuerpo de león con cabeza humana, mirando eternamente hacia el horizonte, protegiendo algo o esperando algo. Oficialmente fue construida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del año 2500 a.C. Forma parte del complejo monumental de la meseta de Giza. Todo parece encajar, hasta que empiezas a observarla con mucha atención, porque la esfinge no es perfecta. Está erosionada, marcada, desgastada de una forma que no coincide del todo con el entorno actual. Y ahí empieza la grieta de la historia. Durante décadas, la explicación fue simple. El viento del desierto, la arena, miles de años de desgaste. Pero algunos investigadores comenzaron a notar algo inquietante. Las marcas en el cuerpo de la esfinge no son horizontales, son verticales, como si el agua hubiera caído. Y eso, eso cambia todo. Porque Egipto no ha tenido lluvias intensas en miles de años, mucho antes de la civilización egipcia conocida. Entonces surge una posibilidad incómoda, que la esfinge es mucho más antigua de lo que nos dijeron. Si la esfinge es más antigua, entonces alguien más la construyó. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque eso implicaría que existió una civilización anterior, avanzada, capaz de esculpir una estructura monumental, con una precisión que incluso hoy sería difícil replicar. Una civilización de la que no tenemos registro oficial, o quizás sí lo tenemos, pero no lo estamos interpretando correctamente. Aquí es donde entra la teoría que lo cambia todo. Algunos estudios alternativos, interpretaciones de textos antiguos y análisis de simetría en la meseta de Giza sugieren algo inquietante, que la esfinge no era única, que había otra, una segunda figura, un reflejo, un guardián gemelo, posicionada estratégicamente para crear equilibrio, simetría, propósito. Pero esa segunda esfinge no está visible. No está documentada oficialmente y sin embargo hay quienes creen que sigue ahí bajo la arena. A lo largo del tiempo han surgido mapas, esquemas y lecturas alternativas del terreno. Algunas sugieren anomalías bajo la superficie, vacíos, cavidades, formaciones que no parecen naturales, zonas donde las excavaciones han sido limitadas o detenidas. Y aquí es donde la narrativa se vuelve más oscura, porque no es solo lo que se ha encontrado, es lo que no se ha permitido encontrar. ¿Por qué no excavar completamente? ¿Por qué no explorar cada centímetro? La respuesta oficial suele ser conservación, protección, pero hay quienes creen que hay otra razón, una todavía más incómoda. Que lo que podría encontrarse no encaja con la historia oficial, y si se confirma, todo tendría que cambiar. Muchas culturas antiguas hablan de lo mismo, seres que descendieron del cielo, que enseñaron conocimientos, que guiaron a la humanidad. En Mesopotamia los llamaron Anunnaki, en Egipto dioses. ¿Y si no eran metáforas? ¿Y si eran recuerdos? Si estos seres existieron, las pirámides y la esfinge podrían ser parte de algo mucho mayor, de un sistema,
de una red tal vez, o de algún tipo de mensaje. Las estructuras en Giza están alineadas con una precisión impresionante, con estrellas, con constelaciones, puntos específicos en el cielo, como si alguien hubiera diseñado todo, mirando hacia arriba. Y si había una segunda esfinge, la simetría sería aún más perfecta, como si faltara una pieza de un mecanismo antiguo. Existe una teoría persistente, que antes de nuestra historia conocida hubo otra civilización avanzada, destruida por un evento catastrófico, un diluvio, un impacto, algo que fue totalmente global. Y lo poco que sobrevivió fueron estructuras como estas, demasiado grandes para desaparecer, pero no lo suficiente para contar su historia completa. ¿Qué es lo que podría estar debajo de estas estructuras? Cámaras, túneles, otras estructuras, incluso algunos han hablado de registros, conocimiento muy antiguo, tal vez mapas, tecnología olvidada, todo oculto bajo la arena, protegido por el tiempo, o tal vez por algo más. Lo más inquietante no es lo que sabemos, es lo que no sabemos, porque en una era donde todo se documenta, hay zonas que siguen siendo un misterio, zonas donde las respuestas simplemente no llegan. Tal vez no hay una segunda esfinge, tal vez todo es una interpretación, pero también es posible que estemos viendo solo la superficie de algo mucho más grande, algo que ha estado ahí, algo que ha estado ahí mucho antes que nosotros, esperando. Y la pregunta no es si existe, la pregunta es, ¿estamos listos para descubrirlo? Y bueno, conspiradores, si mañana se revelara que hay otra esfinge enterrada bajo la arena, ¿lo creerías? ¿O pensarías que siempre estuvo ahí y simplemente no queríamos verla? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustan estos misterios antiguos, teorías prohibidas y secretos ocultos, suscríbete a este canal, activa la campana, no se te olvide, y acompáñame en los siguientes videos, porque lo que viene no solo cuestiona la historia, cuestiona nuestro origen. Si te gusta mi contenido, por favor sígueme en todas mis redes, ya que tengo más contenido que te puede interesar. Saludos y hasta pronto.